Hola Iván, ¿cómo estás? Un Mi gusto. querida Cata, ¿cómo Muy bien. vamos? ¿Y tú cómo estás? Bien, acá contento de celebrar y festejar el Día del Eneagrama y más contigo en esta invitación tan hermosa. ¿Cómo estás tú? Bien, Iván, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor y un placer tenerte hoy en este en vivo y abrir la sesión precisamente contigo, que has sido mi maestro de Enneagrama. Presentarte ante mi comunidad y contarles que Iván ha sido esa luz o esa guía en este camino de autoconocimiento a través de esta maravillosa herramienta. Y quién más para abrir este espacio y darles la bienvenida a todos y todas en esta maravillosa celebración que estamos haciendo hoy. Entonces, Iván, cuéntanos un poco quién eres, dónde estás, qué te llevó a crear esta maravillosa herramienta del Enneagrama Game. Bueno, pues primero saludos a todos que nos estén por allá escuchando en tu hermosa comunidad. Bueno, yo soy Iván Sánchez. Soy un hombre he sido un enamorado del ser humano, apasionado a flor así que se me eriza la piel por entender los comportamientos humanos. Y bueno, esa misma pasión y ese amor por el ser me llevó a conectarme con el Enneagrama hace más de 22, 23 años, cuando se conocía como el Enneagrama una herramienta mística, esotérica, y bueno, todo el mundo Enneagrama, pero ¿qué es eso? Pues yo la conocí en ese momento y he visto toda esta evolución hermosa de lo que es hoy en día la herramienta, y a partir de ahí pues me he dedicado a especializarme en la personalidad humana, a hacer muchas certificaciones valiosas para mí de Enneagrama, porque también he tenido mis mentores. De hecho, la semana pasada me enteré que una de ellas murió muy joven, me dio durísimo, pero bueno, eso es una forma también de trascender conocimientos, ¿no? Entonces, todo esto me ha ayudado como a tener un propósito, Cata, de que la gente pueda vivir desde su autenticidad, desde lo que es, porque no es justo que no vivamos desde lo que somos. Entonces, este ha sido como mi gran llamado, mi gran pasión de vivamos desde lo que somos, para qué vinimos y honrar eso, ¿no? Entonces, ese es Iván Sánchez, ver con una cantidad de cosas, certificaciones, pero más allá es ese amor de lo que soy y lo que quiero buscar en el mundo a través de esta fabulosa herramienta. Iván, y cuéntanos de esa experiencia de autenticidad que tú nos cuentas, esta es una palabra clave para que la tengamos presente. ¿Cómo te ha llevado a ti a transformar tu propia vida, poder conectar con esa autenticidad y ese camino propio que te ha dado el Enneagrama? Pues fíjate que yo creo que a todos nos ha pasado. Yo tuve mi momento de crisis, mi momento catártico, digo yo, hace 20 y pico, 22 años, cuando me llevaron a un retiro, porque realmente era un tema que necesitaba. Estaba muy perdido, sentía que no, que venía de otro planeta. Y dije, no, Dios, yo, pero ¿quién soy? ¿No? Tenía como ese llamado trascendental, pero muy perdido realmente en el mundo. Entonces, cuando uno honra ese llamado, porque hay muchos que se hacen como los bobos, ¿no? Ahí lo tienen, pero sigamos, porque hay que sobrevivir y hay que sacar esto adelante, pero yo siempre digo, ese llamado hay que tenerle, a pararle bolas, decimos acá, Bien. tenerlo en cuenta. Entonces ese llamado pues me llevó a aceptar un retiro donde conocí esta hermosa herramienta, y por primera vez yo sentí que alguien, que algo, como que un sistema me entendiera, y eso para mí fue como la clave o ese clic que hizo en mí. Dije, por fin algo me entiende, algo que está allí, que estoy escuchando, que estoy viendo, entiende qué es lo que pasa dentro de mí. Y ahí fue mi amor y mi conexión a flechazo a primera vista, y dije, Dios mío, esta herramienta es demasiado poderosa, porque nadie me había descrito, ni siquiera yo mismo, como algo que yo veía en el exterior, que me describía. Entonces ahí fue cuando hice ese amor y ese clic con el enneagrama, de un momento trascendental en mi vida. Y a partir de que entendí que algo me entendía y me aceptara, pues ahí empecé con todo este proceso de sanación, inicialmente por mí, de entendimiento, de empoderamiento, de mejorar mis relaciones en todo sentido, y estar más liviano, como ya entiendo muchas cosas de mí, y eso me generaba tanta satisfacción. Es que cuando uno empieza a encontrar respuestas es tan bonito. Entonces, Excelente. Qué bueno, Iván. Y dentro de ese viaje de autoconocimiento propio, ¿cómo llegaste a desarrollar tu propia herramienta, la del Enneagrama Game, que incluso es como la rama por la cual nosotros hemos también empezado nuestro proceso de formación y que es diferente a otras formas de estudiar el Enneagrama? Cuéntanos un poco de esa experiencia del Enneagrama Game, cómo llegaste a ella, qué es la diferencia de otras herramientas de Enneagrama. sí, pues mira, yo siempre he dicho, cuando me conecta mucha gente preguntándome sobre qué fue lo que realicé, yo siempre he dicho que el enneagrama es como la Biblia, ¿no? Cada quien la interpreta a su estilo, a su forma, desde su personalidad, y el enneagrama es exactamente igual, porque es una sabiduría muy densa, muy compleja, pero fascinante y supremamente mágica. Entonces hay muchos modelos que han creado, todos maravillosos,
porque cada quien lo ha diseñado desde su ser, desde su alma. Cuando tuve la oportunidad en el 2014, yo me especialicé en temas de psicología del consumidor, donde vi temas de neuroventas, neuromarketing, eh, empecé a entender y para mí era importante descubrir los porqués. O sea, ahí yo me puse el M5, Sí. puse el M5 y necesito entender por qué es, por qué Enneagrama era una herramienta tan fascinante, pero me faltaba un tema como más científico, como más biológico. Entonces, cuando vi los tres cerebros y toda esta parte de neurociencia, conecté que nuestra personalidad viene biológicamente desde un tema neuronal, desde un tema de neurociencia. Y ahí fue cuando se creó el modelo de los tres cerebros, que es lo que está aquí atrás, que funciona perfecto con el Enneagrama. Entonces, ahí en la tesis de mi posgrado, pues diseñé todo este modelo basado en la parte científica y también como quitar ese paradigma, porque ¿qué pasaba? Llegábamos a organizaciones con el Enneagrama y me decían, nos va a meter una secta, seguro, usted es una secta. Y me negaban proyectos, claro, porque lo primero que hacen es mirar en Google que desafortunadamente el Enneagrama se ha prostituido tanto y se ha convertido en un test simple cuando esto no es un solo test, esto tiene un tema súper trascendental. Y eso era otro llamado que yo dije, no, el Enneagrama no se debe convertir solo en un test, esto tiene una cosa, digo, desde un para qué vengo, una misión de vida, un tema más profundo. Entonces a partir de ahí yo dije, quiero cambiar y volver como a la esencia del Enneagrama. Y luego pues llegó la gamificación a mi vida. La gamificación, para los que no saben, es un proceso donde hay cartas, hay tableros, tiene una metodología que abarca sensibilización, exploración, retos. Y dije, Enneagrama tiene que estar, quitar como el tema del test y volverlo un tema de conexión emocional profunda para que la persona ya rescate ese diamante que hoy en día todo el proceso mío se llama búsqueda del diamante interior a través de un proceso emocional muy profundo. Entonces, quise como romper los esquemas como buen cuatro que soy. Yo dije, yo no quiero algo nuevo, diferente. Y me las oye. Y empezó esto. Excelente. Y eso que dices, Iván, es muy interesante porque precisamente esos factores diferenciales que has agregado a esta metodología son los que hacen que tenga como esa flexibilidad y esa capacidad de llegar a todos. Porque pues yo también he manejado otras herramientas y aún las manejo porque les encuentro mucho valor, pero digamos que la persona cuando conecta con el tema de, si es que esto viene de mi forma en que está constituida mi cerebro, entiende cómo es de las neurociencias, como su sustento, tiene mayor apertura a recibir la información, porque no todos estamos abiertos, por ejemplo, a recibir información de autoconocimiento a través de herramientas como la astrología, la numerología, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando conectamos desde esa base científica, hay una apertura muy grande, ya no solamente para quienes conocen como esa parte energética o más esotérica del enneagrama, sino que también puede llegar a empresas, a personas muy racionales, que son muy objetivas y que les da dificultad como salirse un poco de ese esquema. Entonces creo que tiene mucho valor desde ahí y lo otro es que la gamificación también hace que desde el más pequeño hasta el más grande pueda hacerlo de manera fácil y divertida y que al final sea él mismo quien descubre su diamante y pueda llegar a la propia conclusión y esos valores adicionales que trae el Enneagrama Game creo que son fundamentales para poder expandir como todo ese conocimiento que va hacia el interior y que nos saca también como de ese patrón victimista en el que hemos crecido, en el de todo pasa allá afuera, es el sistema, es mi familia, es mi mamá, y es poder mirar hacia adentro, pero de una manera como más sana, más armoniosa, más fácil, más entendible, porque muchas veces se nos dificulta comprender la información que nos dan cuando su origen no se sustenta desde las neurociencias o tiene ese camino de gamificación que facilita que todos podamos acceder. Y eso creo que es de lo que más me enamoró cuando conocí a Iván y la herramienta del Enneagrama Game y la gran invitación a que puedan como hacer ese viaje de autoconocimiento a través de esta maravillosa herramienta, porque la verdad es que se adapta a cualquier persona, necesidad y lo más importante es que nos lleva a ese viaje interior. Ahorita cuando hablabas de ese camino de autenticidad también decías que en un momento te sentiste perdido y precisamente es como que esta herramienta se vuelve ese mapa, esa brújula de ese viaje de autoconocimiento y eso es bastante importante. Iván, si tú pudieras darle hoy en una frase, una invitación a alguien que está considerando estudiar Enneagrama Game, ¿cuál sería como esa invitación que le harías o qué le podrías decir a esa persona que está considerando estudiarlo? Bueno, la invitación, muchos me preguntan, ¿cuáles son los requisitos para poder tomar la certificación de Enneagrama Game? Yo le digo, dos requisitos. Uno, que quieras ayudar a las personas. Es lo más importante que tú sientas un llamado de ayudar
desde este ámbito, desde el autoconocimiento a través de Enneagrama. ¿Listo? Y dos, pues tener todas esas ganas de aprender sobre la personalidad, de entender cómo funciona el ser humano. Primero tú, porque en el proceso de la certificación, tú primero vas a vivir todo en ti, porque no tendrá sentido que tú salgas a ayudar a la gente si primero no has vivido el proceso en ti. Entonces, que tengas ganas de estudiar sobre la personalidad, de entender. Enneagrama Game es una herramienta que une almas en todo sentido de la palabra y es un estilo de vida. Porque una vez entras en Enneagrama, ya es una cosa que empiezas a, uy, este es todo, este ta, ¿no? Entonces, de una manera de psicoanálisis a poderte poner realmente en los zapatos de la otra persona y ayudar. Algo de los valores agregados que tiene Enneagrama Game no es solo en el descubrimiento de tu diamante, de tu esencia de personalidad, sino que a través de la herramienta tú entras a diagnosticar, a no descubrir, bueno, cómo estás, qué pasa con esa esencia. También encontramos rutas de desarrollo claras. Entonces, la visión de Enneagrama Game es muy coaching, muy procesos de intervención, porque desde que entra una persona con Enneagrama Game, es con un tema a trabajar, a encontrar una respuesta, porque para eso la gente te busca, ¿no? Ayúdame a encontrar respuestas. Y encontramos respuestas desde un tema a través de entender tu esencia de personalidad. Entonces, esos son más valores agregados que tiene Enneagrama Game y arrancar un camino de procesos de intervención, ¿no? Sí, y en esos procesos de intervención me parece súper clave que además de la herramienta de autoconocimiento, ya has desarrollado también herramientas, por ejemplo, para desbloquear, para trabajar en equipos, trabajar estilos de liderazgo. Entonces se abre como un campo grandísimo de posibilidades por explorar que, como mencionábamos, esto es un viaje. Y una vez iniciamos, no hay regreso, ¿cierto? Siempre estamos avanzando en ese viaje de autoconocimiento y es súper bonita la conexión que se empieza a generar cuando tú mencionas que empezamos a ver al otro distinto, porque incluso ya dejamos de juzgar, de criticar, de verlo como desde ese que está haciéndome la vida imposible, sino que empiezo a comprender por qué piensa distinto, siente distinto, por qué actúa de esa manera y ya no me lo tomo tan personal. Y eso me parece súper lindo porque además de resignificar nuestra autenticidad, también resignificamos al otro y empezamos a tener conexiones mucho más sanas y mucho más profundas. Y eso es bastante bonito. Iván, mil gracias por estar acá, por aceptar esta invitación, por hacer apertura de este maravilloso encuentro para celebrar el Día Internacional del Enneagrama. Un placer tenerte en nuestra comunidad y esperemos que igual este también sea el primero de muchos encuentros donde podamos compartir con todos todo ese conocimiento que tienes y que es tan valioso. Muchas gracias por tu experiencia, por la herramienta maravillosa, por todo ese viaje que has emprendido y que has hecho como desde tu eneatipo 4 la diferencia en entregar el conocimiento de una forma agradable, divertida, profunda, auténtica, que creo que tiene tu sello en todos lados y eso es maravilloso. Muchísimas gracias. No, a ti, Cata, un placer. Además, Cata es Master Trainer de Enneagrama Game, que siempre digo es un honor, porque eres una persona súper disciplinada, ese llegar al detalle, que todo salga súper bien, ¿no? Desde ese uno hermoso que tienes. Entonces, para mí, eso es un honor. Todas estas personas que han creído en Enneagrama Game. También les cuento que en Enneagrama Game ya tenemos 3 reconocimientos en Latinoamérica, el libro que también tenemos que ha tenido un reconocimiento, certificados por la Federación Internacional de Coaching Play. Entonces todo esto ha sido todo un proceso, todo un viaje, pero no fuera así sin personas como tú que han creído en este loco, porque sí he tenido detractores que me escriben en redes y me dicen, pero usted se volvió loco, ¿cómo se le ocurre? Pero pues yo digo, son personas que no han entendido qué hay detrás, cuando entienden la metodología, dicen, ah, no, esto no era como me lo imaginaba. Sí. Porque creen que esto salió pues de la noche a la mañana y dije, ay, vamos a hacer un juego de mesa. No, esto es un proceso muy profundo que se utiliza las técnicas de cartas y tableros para crear todo eso. Entonces, Cata, pues gracias por tu invitación. Sé que ahorita vienen unos invitados maravillosos donde van a hablar de cada uno de sus diamantes, de sus eneatipos. Y bueno, suerte con todo, éxitos y feliz día del Enneagrama el día de hoy. Para los que lo conocen y los que no, pues que se están aquí acercando, pues que sea un momento de aprender y reconocerse de pronto con uno de tus invitados. Muchas gracias, Iván. Cuídate mucho, que tengas un excelente día. Un abracito. Chao, abracitos. Chao.